Muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar con nuestra transmisión con el tema tráfico de mujeres o tráfico de personas. En esta ocasión yo soy la licenciada Brenda Ramírez y me acompaña mi compañero. Licenciado Carlos Guillén. Bueno, también se le conoce como trata de blancas, que es el traslado de personas recurrido al uso de la fuerza, el abuso del poder, el rapto o para obtener el consentimiento de una persona que tenga la autoridad sobre o trata para el prostíbulo de la explotación. Esa explotación incluida como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otra forma de explotación sexual, los trabajos o los servicios forzados, la esclavitud o la práctica análogas de la esclavitud o la servidumbre o la atracción de órganos. Bueno, esto quiere decir que roban a las personas para ya sea la prostitución de dichas personas, las fuerzan a las personas, las raptan, las secuestran, ya sea para tener un beneficio, ya sea la prostitución, o para tener como esclavas sexuales, o simplemente extraer los órganos de las personas que raptan. El tráfico o comercio de personas, como a esto se le conoce, o bueno, como se le llama a esto, el contacto se da bajo engaño o abuso. En otras palabras, el consentimiento está viciado. Puede darse dentro o fuera de un país. Esto quiere decir que tanto se puede dar aquí como en México, como se puede dar en Estados Unidos, en otros países igualmente hay varias tratas de personas. Incluso hay protocolos que se puede decir así, que incluso pueden raptar aquí en México y ex- se puede decir como exportarlas a otro país o otro continente. El dinero para el traslado no es un factor importante, sino someter a la persona a una deuda económica que la fuerce a ser explotada. Esto implica mucho el que a la persona se le encuentre, pues, que sea una deuda muy grande económica, y esta, pues, su única manera de que pueda pagarla que sea explotada sexualmente. Sus víctimas fundamentales son mujeres, niñas y niños, y en menor grado víctimas masculinas. Como podemos observar, las mujeres las niñas y los niños son la principal trata de estos actos ilícitos. Durante el traslado se minimiza los riesgos a la salud y a la vida, pero en el largo plazo el impacto físico y psicológico es más prolongado. También atenta contra la dignidad y los derechos de la persona. Es un delito contra el individuo. Esto es esto, lo que quiere decir esto es que el, el individuo es el que es explotado, la persona es la que es explotada y con ella obtienen algún beneficio, como sexualmente o monetariamente, económicamente también. Se le conoce en tres fases. Una es el enganche. El tratante recluta a las víctimas de forma indirecta mediante anuncios en medios impresos, contratos por internet, referencias de familiares o conocidos, propuestas, oportunidades de empleo, agencias de reclutamiento, ofrecimientos de recursos, agencias de viaje, escuelas, cantinas, manipulaciones sentimentales a través de noviazgos o matrimonios entre otros. Esto quiere decir que muchas personas por medio del internet o por otros convenios, por ejemplo, quieren decir, ya sea por internet o por agencias falsas, dicen, no, pues te contratamos de manera inmediata
o dicen, o por dicen, pues vente con nosotros, somos una agencia de modelos o somos una agencia de actuación, te podemos ofrecer que somos una agencia de modelos, vente con nosotros, se te nos hace una persona muy guapa, muy atractiva, hasta inclusive llegan a poner puestos falsos que les llegan hasta a tomar fotos y hasta le ponen hasta inclusivamente les ponen hasta ponerle su, su visa, su pasaporte y se les llegan a tomar hasta se las llegan a llevar hasta otros países con la falsa promesa de que las van a hacer modelos o actrices famosas y se las llevan. Y con esto ya tienen el enganche para llevárselas a otros países a prostituirse y también se las llevan también con falsos matrimonios que se las llevan a casarse y también con eso ya tienen el enganche perfecto para llevárselas como prostitución y también inclusive también hay varios familiares que se las llevan que las venden y ya con eso tienen de otra manera se las llevan. 2. El traslado. Una vez reclutada la víctima habrá de ser trasladada al lugar de destino donde será explotada. Esto puede ser a otro punto dentro del mismo país o a otro país, como lo mencionamos anteriormente. Los traslados se pueden hacer con pasaportes, visas y documentos de identificación oficiales, sin ellos o bien con documentación falsa, que esto también pues es un delito, ¿saben? La documentación falsa puede ser también llegar a ser un grave delito. Em, Esto se da con las identificaciones falsas, pues ellos ya también las van organizando, se las dan y al final de cuentas pues le dan otra identidad a la persona que al ser registrada pues no la al querer encontrarla no la hallan por el mismo nombre porque le cambiaron la identidad ya sea con ese pasaporte o la visa o otros documentos oficiales. Inclusive en muchos casos las llegan hasta operar, las llegan ya sea a hacerles cambios en la cara, hasta le llegan a cambiar ciertas facciones para que no las reconozcan y así ya poderlas llevarlas a otro país o en el mismo país, díganos que se les ve diferente que la nariz, que la boquita y ya así ya no las identifican tan fácilmente y así ya las puedan inclusive mover de un país al otro. La tercera sería la explotación. Una vez que la víctima es engañada con promesas de trabajo, como anteriormente ya lo mencionamos, bien remodeladas o bien amenazadas o coaccionadas, se les someten para desarrollar las actividades trabajo sexual, domésticos u otros que permitan su explotación. Existen diferentes tipos de explotación laboral, sexual o falsas adaptaciones, servidumbre militar o tráfico de órganos, prácticas de esclavitudes, etc. Bueno, como ya lo mencionamos, ya que están enganchadas, ya que están donde están esclavizadas, pues ya empiezan lo que es su explotación y sus pues, o sea, ya empiezan, ahora sí que las empiezan a explotar ya de una forma u otra y no solamente las empiezan a explotar de una manera sexual, sino también empiezan a traficar con ellas sus órganos sí le empiezan a usarlo como también de tráfico de órganos. Bueno, el origen de la trata de personas. Comenzó a reconocer a fines del siglo XIX al siglo XX a través de lo que se denominó trata de blancas. El concepto se empezó a utilizar para hacer referencia a la movilidad del comercio de mujeres blancas en Europa y las americanas, en Europa y las americanas, para servir como prostitutas y las concubinas, y generalmente en países árabes, africanos y asiáticos. Sus acciones se cristalizaron en las agendas
mundiales a través de los diversos acuerdos internacionales para la suspensión de la trata desarrollados desde 1904 hasta 1949, año en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el convenio para la reprensión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Al inicio de la década de los 80, después de varios años de silencio, los discursos sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual volvieron a tomar fuerza entre distintos sectores nacionales y supranacionales, debido, entre otras razones, al incremento de la migración femenina transnacional que se venía gestando desde los años 70, dentro de la cual parece aumentar o al menos hacerse más evidente. La incidencia de este fenómeno es en casi todas las regiones del mundo y en muy diversas modalidades. Debemos de saber que también el término trata de blancas ahorita coloquialmente ya no está como tal, no es oficial, y lo más adecuado para referirse a este tipo de acto sería como trato de personas o trata de personas. Em, Esta es la historia que ha pasado y ahora ha tomado otro nombre por temas raciales de temas raciales. Por eso es que ya no se dice o se pronuncia el trata de blancas. ¿En qué estados de la República Mexicana se da más este caso? Em, Según estadísticas de la ONU, en nuestro país la trata de personas y la prostitución infantil son las- es una lacerante realidad, sobre todo en las zonas costeras como Quintana Roo, Guerrero, Sinaloa, Jalisco y Nayarit. La La ONU puntualiza que el turismo sexual es un problema que afectúa los grandes polos turísticos en la nación como Tijuana, Cancún y Acapulco. Estas ciudades acogen a miles de menores atrapadas en la prostitución, que en su mayoría son explotadas por visitantes provenientes de Estados Unidos, así como de Inglaterra, Holanda, Alemania. No tienen un perfil determinado, ya que pueden ser pederastas o clientes ocasionales. Según las últimas investigaciones, entre 16,000 y 20,000 menores se prostituyen en México, aunque en esta cifra no se incluyen a los miles de niñas centroamericanas que a partir de los 12 años se convierten en esclavas sexuales. Bueno, en estas investigaciones, como ya mencionamos, estos países, lo que yo he podido leer, estos países han dado en estos estados porque son los estados que mayormente tienen turismo aquí en México, porque como son los países más comunes, los estados que más turismo llegan a tener porque son como que los estados más comunes que llegan a tener turismo aquí en México. ¿En qué lugar a nivel mundial se encuentra México en cuanto a la trata de personas? México es el segundo lugar en el mundo que en estos delitos de trata de personas, por lo que se recomienda proteger la integridad de jóvenes y menores durante el uso del Internet, ya que se puede volver una herramienta útil para cometer estos delitos. Como lo mencionábamos antes, es muy fácil enganchar a los adolescentes y sobre todo a los adolescentes y a los niños que se lleguen a enganchar muy fácilmente con este tipo de personas. México tiene el segundo lugar a nivel mundial en la pornografía infantil y trata de personas, por lo cual urge acciones inmediatas para establecer una serie de medidas que proteja la integridad de datos personales de jóvenes menores durante el uso del Internet y redes sociales.
Como ya lo hemos mencionado antes en presentaciones anteriores, lo que es el uso correcto de redes sociales, sobre todo aprender a proteger nuestra información personal y cómo, sobre todo, sobre tener por ejemplo, ya que sea nuestra Instagram, nuestro Face, cómo proteger nuestra información íntima y sobre todo a quién le damos esa misma información, ahí con quién hablamos en redes sociales, a quién le damos nuestra información, con quién compartimos nuestras fotografías, a quién le mandamos nuestra ubicación y todo ese tipo de cosas. La India se posiciona en el primer lugar, ya que entre 270.000 y 400.000 menores están siendo prostituidas en estos momentos, y cada año 3.000 niñas indias son obligadas a prostituirse por primera vez. En Tailandia, la situación afecta a 80.000 menores, de las cuales 60.000 no alcanzan los 13 años de edad. En Indonesia, el 20% de las mujeres son explotadas sexualmente menores de edad. Esto es un dato muy alarmante, ya que pues como podemos observar son demasiadas, es una cifra muy grande en cuanto a menores que están siendo eh, prostituidas y sobreexplotadas en este ámbito. ¿Sabías que se pretende obligar a la industria a poner un botón de ayuda en los sitios de la web que consultan los menores de edad? En Reino Unido hay un botón de ayuda que al apretarlo permite a la policía británica saber la dirección de la computadora desde donde se pretende cometer dicho ilícito. Esto pues también sería bien implementado aquí en México, ya que pues como lo mencionamos anteriormente, somos el segundo lugar en trata de personas y trata de menores, y pues eso tiene que reducir de algún u otro modo. ¿De qué manera afecta la trata de personas a la sociedad? El impacto de la trata en sus víctimas, especialmente en mujeres y en niñas, es devastador. Además de la coacción y la frecuente violencia física, existen serias escuelas de mujeres víctimas sujetas a la explotación sexual, como en el caso de las infecciones de transmisión sexual y la transmisión del VIH-Sida, abortos forzados, la prostitución al alcoholismo y al consumo de estupefacientes e incluso muertes anónimas e impuestas a manos de delincuencia organizada. Bueno, yo creo que esto es más que evidente después de que caen en manos de los proxenetas, del proxeneta. Es más que evidente lo que ocasiona en las víctimas eh, caer en manos de lo que es la delincuencia sexual, ya que todo eso ocasiona, después de que o las llegan a contagiar de alguna enfermedad venérea, abortos forzados, o muchas víctimas se llegan inclusive hasta suicidar porque no encuentran otra salida, después prefieren terminar con su vida antes de seguir con este tipo de abusos. Las mujeres víctimas son socialmente rechazadas, pero masivamente utilizadas invisibles debido a la clandestinidad que las rodea, absolutamente indefensas, desprotegidas y extorsionadas en todos los aspectos y hasta puntos difícilmente soportables. Em, Esto quiere decir que pues toman a la mujer como la víctima más fácil para este tipo de cosas. Entonces deben de también de ustedes cuidarse, deben de saber con quién están teniendo algún tipo de contacto, de verdad deben de ver lo de las redes sociales, porque en las redes sociales se, se da a saber muchísimas cosas. Entonces toda esa información que tú compartes en esas redes debes de tenerla bien protegida. Incluso las mismas redes ya te dan ciertos candados que tú puedes activar
para que solo las personas que tú conozcas y que tú les tengas más confianza las puedan ver, sin necesidad de que lleguen a ser compartidas y divulgadas con algún otro fin que no sea con el que tú subiste. Bueno, una de las conclusiones, este, como ya lo mencionamos antes, las redes sociales son un gancho increíblemente grande para que los proxenetas se den cuenta qué tipo de vida tienes, y en dónde estás, cuáles son los lugares que más estás, o sea, sí, tus lugares recurrentes en tu trabajo, tu escuela, a dónde vas, en dónde vives. Inclusivamente, hasta en tu mismo celular te das cuenta si tu ubicación todo el tiempo está prendida. Por ejemplo, llegas a tomar una foto de, ay, me compré esto, o estoy comiendo en tal lugar, inclusivamente hacia tu Google Maps dice qué te pareció este restaurante o qué te pareció tu visita en tal lugar, y ahí te das cuenta que hasta el Google te manda tu misma ubicación. También debes tener mucho en cuenta ese tipo de cosas y pues ahora sí que mantener bien tu ubicación y todo ese tipo de cosas bien restringidas para que ese tipo de cosas no se dé a conocer, y dar también, tener mucho cuidado lo que publicas y a quién se lo estás publicando. Otra cosa. También podemos decirles que pues a un hay varios tipos de modus operandi que estas personas ocupan. También, aparte de las redes sociales, se pueden identificar que inclusive en los videojuegos hay videojuegos como lo puede ser actualmente, se puede decir, un ejemplo sería el Free Fire, que hay gente que utiliza ese medio para enredar a niños, porque ese juego sinceramente siento que lo juegan un poco más de menores de edad. Es un juego en donde puedes hablar con diferentes personas, pero no sabes si en realidad sea la persona, o sea, una buena persona con la que estés hablando o con la que estés conviviendo en ese momento. Deben de tener mucho cuidado con eso y pues de, de nuestra parte pues sería todo. Todo. Los esperamos el día viernes con un nuevo tema que vamos a hablar sobre la asesina serial Aileen Wuornos, que bueno, fue igual, hablando ahorita de trata de personas, que fue una asesina serial, una prostituta que se fue asesina serial, y probablemente lo vamos a hacer con cámara abierta y pues por fin nos van a conocer en persona, entre comillas, porque no vamos a estar en persona a persona, nos van a conocer las caritas al fin, y espero que sea un tema que les interese mucho, y por nuestra parte sería todo, y espero que Les haya interesado. les haya interesado